Vamos a estar viendo el tema de la resurrección de Jesucristo. Principalmente lo vamos a enfocar en cuanto a su palabra, a la palabra de Dios. Este capítulo 24, pues no crean que lo vamos a leer todo, ni crean que ahorita voy a predicar versículo por versículo, porque yo sé que aquí nos quedaremos todo este día, ¿verdad? Pero ustedes ya lo leyeron en su casa, ¿verdad? Son de las lecturas que les di para que durante la semana las hicieran. Dentro de esas lecturas estaba el ver la narración de la resurrección de Jesucristo en los diferentes evangelios, para que así ustedes pudieran ver las diferentes perspectivas de los diferentes escritores sobre la resurrección de Jesucristo. Entonces, de este capítulo 24 voy a estar tomando nada más ciertas secciones y versículos claves que tienen que ver con aprender acerca de la palabra de Dios, de qué papel jugó en ese momento, en ese día de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? La palabra de Dios. Ahora, la resurrección de Jesucristo es clave y es importante y es necesaria que nosotros entendamos exactamente en qué consiste. Por eso este escritor, Tim Keller, escribió estas palabras. Dice: si Jesús resucitó de entre los muertos, entonces debes aceptar todo lo que Él dijo. Si Él no resucitó de entre los muertos, entonces, ¿por qué preocuparse por algo que Él haya dicho? El problema en el que todo se reduce no es si te gustan o no sus enseñanzas, sino si resucitó o no de entre los muertos. Ahí está el punto clave. ¿Resucitó o no resucitó? Si resucitó Jesucristo, entonces es cierto todo lo que Él dijo. Y dentro de lo que Él dijo está lo que no les gusta a muchas personas y prefieren mejor negar que Él haya resucitado. Porque al negar que Él haya resucitado, no tienen que creer todo lo que Él haya dicho. Y de lo que Él dijo es que habrá un día de juicio, que es lo que mucha gente... Esa es una de las razones principales por las cuales una persona se convierte en un ateo, porque no quiere creer, no quiere vivir con esa sensación de que tiene que dar cuentas de su vida. Prefiere decir: no hay tal cosa de que exista Dios, de que exista un día de juicio, y que ahí, ¿verdad?, en el día de juicio ya sea se me determine irme a la presencia de Dios o separado de la presencia de Dios en un lugar que se le llama infierno. No, yo no quiero creer en eso. Yo, según esto, quiero vivir libre, vivir como yo quiera, hacer lo que yo quiera. Yo no quiero someterme a ningún código ético, ningún código moral de ningún Dios. En realidad yo voy a ser mi propio Dios y yo voy a vivir como yo quiera, porque yo sé que una vez que uno muere, todo se acabó, desaparece uno, ya no hay más. ¿Ven? Por eso es que esa persona tiene que decir que Cristo no resucitó. Pero si uno dice que Cristo resucitó, entonces tiene uno que creer a todo lo que Cristo enseñó, y una de las cosas que enseñó Él es que sí hay un cielo y que sí hay un infierno, y que por eso Él vino para salvar a los pecadores, porque todo pecador va camino y dirección hacia el infierno, al menos que haya quien lo salve, y que Él es el único Salvador. Digan por qué el escritor escribió estas palabras. Entonces, cuando vamos al capítulo 24 de Lucas y vemos ahí sobre la resurrección de Jesucristo, vemos, ¿verdad?, cómo las mujeres son las primeras que van para ir y continuar trabajando en el cuerpo, en el cadáver del Señor Jesucristo, con algunas hierbas y especies, ¿verdad?, que ponían ellos, y iban, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, vemos que encontraron que la piedra estaba removida y el cuerpo de Jesucristo no estaba ahí, y ellas se confundieron. Dijeron: ¿qué está pasando? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó con su cuerpo?
¿Quién quitó la piedra? ¿Quién la removió? ¿Quién se llevó su cuerpo? ¿Dónde está su cuerpo? Ahora, ¿por qué estaban con toda esta confusión ellas? ¿Qué era la razón por la que tenían esta confusión? Bueno, por la misma razón por la cual nosotros también a veces podemos vivir en la vida confundidos. ¿Por qué? Porque vamos a estar viendo que se olvidaron de lo que la palabra de Dios decía. Se olvidaron de lo que la palabra de Dios decía. Y así también nosotros podemos vivir confusos, tristes. ¿Por qué? Porque hemos escuchado la palabra de Dios, pero la olvidamos. La olvidamos. Y podemos estar haciendo cosas como ellas, ¿verdad? Lo que estaban haciendo, pues, no era una cosa mala, ¿verdad? Querer ir y ungir el cuerpo de Jesucristo con especies, ¿verdad que no era nada malo? Pero no era lo correcto bíblicamente. Estaban fuera de lugar por no haberse acordado de las enseñanzas de Jesucristo. Y así nos puede pasar a nosotros, que podemos estar haciendo algo que ética, moralmente no está malo, no tiene nada de malo, pero no estamos haciendo algo que no está de acuerdo a la voluntad, a la palabra de Dios, porque nos hemos olvidado de lo que verdaderamente dice la palabra de Dios y nosotros estamos haciendo nuestra propia agenda. Nuestra propia agenda. Porque fíjense, vinieron las mujeres y las confrontó un ángel. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellas le dijeron, pero ellos les dijeron, o sea, los ángeles que se les presentaron, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Y se fijan, es una pregunta como diciéndoles, pues, dicho en español de Coachella, ¿qué onda con ustedes? Ustedes, ¿por qué andan aquí buscando un muerto? ¿Por qué andan buscando un muerto? Fíjense, en el versículo 6 les dice, no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. Entonces, ¿qué era la causa de la confusión de ellas y de estar haciendo lo que no deberían de estar haciendo en ese momento? Por haber olvidado lo que Jesucristo ya les había dicho. ¿Y no nos puede pasar eso a nosotros? De que Dios nos hable. ¿Por qué creen que yo les insisto en darles un bosquejo? Para que allí, aquello que les impacte del mensaje, aquello que a ustedes les impacte, es que Dios les habló personalmente a ustedes, que lo escriban, para que no se les olvide lo que Dios les dijo, para que durante la semana ustedes puedan meditar aquello, y al meditarlo puedan ustedes ser motivados, fortalecidos por el Espíritu de Dios a llevar a cabo, a hacer aquello. Porque no es por arte de magia, que nomás porque vengamos y escuchemos un mensaje, ya voy a salir y voy a hacer todo lo que tengo que hacer. No, hermanos. Es un proceso, es un trabajo espiritual. Así es como debemos nosotros hacerlo. Entonces les digo, no está aquí, ha resucitado. ¿Por qué andan buscando un muerto? Si él ya les había dicho que iba a resucitar al tercer día, ¿por qué lo están buscando? Fíjense lo que les dice en el versículo 7. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Le dijo, ¿por qué no les dijo eso? No podían decir que no. No podían. ¿Ustedes creen que el ángel estaba mintiendo? ¿Creen ustedes que ellas podían haber dicho, no, señor ángel, nunca habíamos oído tal cosa? ¿Creen ustedes que podrían haber dicho ellos eso? No, ¿por qué? Porque las mismas escrituras dicen, fíjense en Mateo lo que dice. Dice, a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían y ¿qué más?
pero al tercer día resucitaría. O sea, no se lo dijo una sola vez. Fíjense lo que al principio, como dice, a partir de entonces, como diciendo, de aquí en adelante, el resto de los años de su ministerio, les estuvo periódicamente recordando y recordando y recordando lo que habría de pasar, preparándolos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, hermano, no es que tanto nosotros no recordemos unas palabras, pero lo que pasa es que las hacemos así para un lado porque no nos gustan. Y ya lo habíamos visto, ¿verdad? Los discípulos no les gustaba ese mensaje de Jesús. Acuérdense que Pedro dijo, no, Señor, no, ni hables de eso, mira, ni voy a permitir que eso suceda. A ti no, nada de sufrimiento, nada de eso. Y hasta el Señor tuvo que decir, retírate, Satanás. Retírate, Satanás. O sea, no querían oír eso. Lo único que ellos querían creer y tener en mente presente es que, ok, eres el Mesías, ok, entonces tú vas a terminar con el yugo romano sobre nosotros, Israel, y tú, que eres el hijo de David, reinarás sobre el trono, y una vez más Israel será la potencia número 1 del mundo, y vamos a ver cómo quedamos aquí en el gobierno, a ver qué hueso me das, algo de poder, uno de la tu derecha, otro de la izquierda, y eso era todo lo que ellos querían oír. Pero cuando Él les hablaba acerca de sus sufrimientos, de que sería entregado, que iba a morir, iba a resucitar, es como cuando uno no quiere decir, no quiero ir nada, no quiero ir, ahí está, no quiero ir nada. Que a veces así le hacemos nosotros con las cosas que no nos gustan. ¿Por qué? Porque nosotros, como ellos también, tenemos nuestra propia agenda. Y nomás lo que nosotros ya tenemos planeado y queremos hacer, eso vamos a hacer. Y lo que Dios me diga, sí, pero nomás lo hago un ladito, como esto no es tan importante como lo que yo voy a hacer, como lo que yo creo, como la agenda que yo tengo, es así, es bien importante. Y así es lo que pasó aquí, ¿verdad? Y es por eso que vemos que eso pasó y que continúa pasando, ¿verdad? En cuanto a la palabra de Dios, lo olvidamos de esa manera, lo olvidamos. Ahora, ¿quién les recordó a estas mujeres lo que Jesucristo ya les había enseñado en repetidas ocasiones? ¿Quién les recordó? El ángel. Ahora, estos días no podemos esperar que un ángel se nos presente y nos recuerde y nos diga, Sergio, acuérdate lo que el Señor te ha estado diciendo ya cuando fuiste a aquellas conferencias y en el mensaje que escuchaste y cuando estabas preparando tal mensaje, y acuérdate. No va a venir un ángel y va a hacer eso, ¿verdad? Ni con ustedes ni conmigo. Pero ¿nos seguirá recordando el Señor? ¿Cómo? Fíjense, hoy en día los ángeles no vienen a recordarnos su palabra, pero dice, sin embargo, aquí está el Señor Jesucristo hablando, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Entonces ahora tenemos quien nos recuerde ahí interiormente, el Espíritu Santo, para recordarnos lo que el Señor nos ha hablado, lo que Él nos ha enseñado, lo que Él ha pedido de nosotros. Lo malo, ¿verdad?, es que si la primera vez decimos, la segunda vez podemos volver a hacerle así, sí, pero no. Nos vuelve a recordar, sí, pero no, ya tengo mi agenda. Y estarlo, como luego decimos, lo tiramos al ojo. No lo tomamos en serio. No respetamos lo que el Señor nos haya dicho. Y es lo que nos puede pasar. Pero ahí está el Espíritu Santo para recordarnos. Entonces, miren, hermanos, ahí en las Escrituras, el salmo que les voy a enseñar, el Salmo 119, nos enseña una manera, ¿verdad?, que es efectiva para que nosotros verdaderamente podamos tener conciencia y tener presente lo que el Señor nos ha dicho y que no nos olvidemos de aquello, sino que lo tengamos siempre presente. Dice así, este Salmo 119, versículo 15 dice,
meditaré en tus mandamientos y les daré mi más completo respeto. O sea, por eso es que yo siempre, hermanos, les insisto con el devocional. Y siempre les insisto, hermanos, el devocional no es nomás para leerse, es para meditarse. Por eso se llaman meditaciones bíblicas, para que se medite. Porque cuando uno medita en la palabra de Dios, ahí es cuando uno está invitando al Espíritu Santo a que venga y entonces me hable, me enseñe, me dirija, me dé sabiduría. Y cuando eso sucede de veras, hermanos, entonces es que yo le tomo respeto a la palabra de Dios. Quiere decir, le tengo una gran apreciación y un gran valor, le doy un gran valor. Le doy un gran valor. Después de hacer eso, entonces viene lo siguiente, versículo 16. Dice, me deleitaré en tus mandamientos y no olvidaré tu palabra. Después de tener ese gran respeto por la palabra de Dios, que dice uno, wow, qué hermoso mensaje me dio Dios, qué enseñanza tan preciosa. Luego viene que empieza uno a deleitarse, ¿sí? Sigue uno saboreando aquello. ¿Y creen ustedes que se le va a olvidar a uno? No. ¿Por qué creen que uno vuelve a comer algo que le gusta mucho? Porque no se le olvida el sabor. Lo saboreó y dice, ay no, como ahora, ¿verdad? Nos dieron ese cafecito latte, no se me olvida. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Que el Señor quiere que nosotros hagamos eso, porque así como a estas mujeres, los ángeles les tuvieron que decir, ¿no?, que se les había olvidado lo que el Señor les había dicho. Le dijo, recuerden lo que el Señor les ha estado diciendo. Y con eso, hermanos, es algo importante para también nosotros. ¿O qué? ¿Que no es importante lo que el Señor nos dice? ¿Por qué olvidarlo entonces? ¿Por qué olvidarlo? No. Aquello que nosotros consideramos de gran valor no se nos olvida. Como yo, ¿verdad?, siempre he tenido así mala memoria. Yo creo que fue por causa del uso de drogas, de 10 años de uso de drogas, que así no. Ahorita me puede dar alguien su número de teléfono y a los 5 minutos le digo, ¿cuál era su número? Nomás me acuerdo del 760, pero ¿qué? Pero cuando conocí a Liz y le pedí su número, no tenía ni que escribirlo, se me acordé. Se me hizo muy importante que no se me olvidara eso, ¿verdad? Y no se me olvidó. En ese tiempo no había celulares ni dónde escribirlo, aquí. No se me olvidó. Entonces, así también con la palabra de Dios. Si consideramos que es muy importante, entonces, ¿por qué olvidarnos de aquello? Si es muy importante, ¿por qué olvidarnos de la palabra de Dios? Nomás porque mi agenda la considero más importante, pues qué gran error y qué gran pecado. Entonces, en la siguiente sección de Lucas 24, en los versículos 3 al 35, encontramos el pasaje de estos dos discípulos que van por el camino a Emaús. Y que van ellos desilusionados con todo lo que ha pasado, ¿verdad? De que creían que Jesús de Nazaret era el Mesías, pero pues fue aprendido, fue crucificado, murió, y pues ahora por ahí dicen unas mujeres que resucitó, pero puro cuento. Ahí van muy tristes en el camino, y ahí, ¿verdad?, vamos a aprender sobre aprendiendo su palabra. Porque ya habían oído hasta que había resucitado. También habían estado oyendo de la palabra de Dios. Habían oído del Antiguo Testamento, las profecías del siervo sufriente que habría de sufrir pero que habría de resucitar.
Todo eso no era novedad para ellos, puesto que eso es lo como habían crecido ellos en las sinagogas, en el templo, estudiando y escuchando todo eso. Era lo que ellos esperaban. Entonces, aprendiendo. Entonces, vemos a estos dos hombres. ¿Okay? Ellos podrían haber continuado caminando y hablando durante días y días y días y nunca deshacerse de su desilusión que ellos tenían. ¿Por qué? ¿Por qué no iban a poderse deshacer de su desilusión que ellos tenían de lo que había pasado? Porque les faltaba entender la clave para entender el Antiguo Testamento. Porque ellos ya conocían el Antiguo Testamento, pero les faltaba entender esto, lo que Jesucristo les enseñó, les dijo. Entonces Jesús les dijo: ¡qué necios son! Dice, ¿les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? Ahora, ¿esto será nomás para ellos o será para todos nosotros? A nosotros no nos gusta que nos digan necios, ¿verdad? Pero en realidad ese es el comportamiento de alguien que sabe lo que es lo correcto y no lo hace. ¿Y qué es la palabra que usa la Biblia para alguien que sabe lo que es lo correcto y lo hace? ¿Cuál es la palabra? Contrario a necio: sabio. La persona sabia es la que sabe lo que es lo correcto y lo hace. De acuerdo a la Biblia, eso es sabiduría. Y la necedad es saber lo que es lo correcto y no hacerlo. Es necedad. Entonces es por eso que aquí el Señor Jesucristo les está diciendo necios, porque les está diciendo: ¿a poco ustedes no sabían las Escrituras? Y la respuesta es: no, pues sí, Señor, sí, cierto, sí las sabíamos. Eso es lo que hemos estado envueltos. El ir a la escuela desde chicos era para estudiar las Escrituras, esos eran los libros de texto, las Escrituras. Entonces no es que no lo hayamos estudiado, no lo hayamos sabido. Entonces por eso les dice: les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. Así tan doloroso es creer lo que dice Dios y llevarlo a la práctica. ¿Por qué tanta necedad les está diciendo? Cuando conocen la verdad. ¿Sí? Entonces, en el versículo 26 dice: ¿acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Pues tenían ellos que decir: pues sí, de veras, sí es cierto que eso estaba profetizado. Ya cuántas veces no lo hemos estudiado, lo hemos discutido, lo hemos platicado en la sinagoga, en la casa, en los días festivos. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés, que son los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Los guió por esos libros y todos los profetas, o sea, todos los demás libros del Antiguo Testamento. ¿Quieren que yo haga lo mismo? Dicen: Dios nos libre. Pero bueno, entonces, y les explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de Él mismo. Digan otra vez, les dijo: ven, ahí les va otra vez lo mismo. Entonces vemos aquí cómo Jesucristo les está enseñando y ellos están aprendiendo la palabra de Dios, pero ahora la están aprendiendo de la manera correcta. De la manera correcta la están aprendiendo. Por eso es que nosotros siempre debemos de procurar aprovechar bien el tiempo. Nos dice la Escritura: si cuando verdaderamente nos metamos a la palabra de Dios, hacerlo de la manera correcta, para que ni siquiera perdamos el tiempo, sino que al contrario lo aprovechemos verdaderamente al máximo en la presencia de Dios, que Él mismo nos quiere enseñar, así como Jesucristo les enseñó a ellos, ¿verdad? Porque fíjense, la Biblia nos dice: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará
todo y les recordará cada cosa que les he dicho. O sea, vimos primeramente que nos recuerda, pero primeramente aquí dice que nos va a enseñar. Por eso es que les digo, no es necesario, no es suficiente nada más leer. No le está dando usted dando tiempo al Espíritu Santo a que le enseñe. Tiene tiempo a que Él le enseñe. Cuando el Espíritu Santo le enseña, no se le olvida nunca más. Yo lo veo por experiencia cuando estudio y veo que el Señor me enseñó algo. El Señor es un impacto que pueden pasar los años que pasen y puedo volver a recordar aquello. Porque me lo enseñó el Señor. Entonces tiene uno que permitir que eso suceda en su vida. Y es lo que le pasó a estos dos hombres que iban en el camino de Emaús. Ahora fue el Señor el que les está enseñando su palabra. Es el Señor el que se las está enseñando. ¿Ok? Ahora, cuando el Señor nos enseña su palabra, pasamos al punto número 3. Es cuando podemos nosotros ahora sí recibir su palabra. Recibir la palabra de Dios. Porque fíjense, cuando el Señor nos está enseñando, fíjense lo que le pasó a ellos, cómo es que recibieron la palabra de Dios. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Les abrió el entendimiento para que comprendieran. Y la palabra comprender, ¿verdad? Es como misma la palabra que usamos, ¿verdad? Cuando decimos, es algo comprensivo. ¿Qué decimos cuando es algo comprensivo? Es algo que abarca mucho. Comprehensive, que abarca mucho. Entonces, está diciendo que cuando el Señor te enseñe, te abre la mente, vas a poder ver su palabra de una manera más amplia. El cómo se aplica esa palabra de Dios a mi vida y a las circunstancias de mi vida, a las diferentes situaciones que vienen a mi vida. Voy a poder comprender así. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y así pudieran ellos creer verdaderamente que Cristo estaba vivo, que sí resucitó, que no nomás es un chisme de algunas mujeres. No digo, ¿verdad?, que tengan fama de eso, ¿verdad?, pero estoy diciendo lo que está, es una interpretación bíblica, ¿verdad?, nada más. ¿Okay? Entonces, eso es lo que está aquí sucediendo y los hizo comprender que pudiera abrírseles el entendimiento para que abarcaran más de lo superficial, ¿okay? Más de lo superficial. ¿Y qué fue lo que sucedió? Cuando el Señor nos está enseñando y estamos permitiendo, dando tiempo para que el Espíritu Santo nos enseñe, nos abra la mente, comprendamos su palabra, entonces pasa algo muy especial. Pasa algo muy especial. ¿Va? Se brinca. Viendo su palabra. ¿Okay? Tiene que ver con el versículo 32. No está aquí, pero déjenme se los leo. Versículo 32 dice: se decían el uno al otro, ¿verdad? Porque Jesucristo estuvo ahí enseñándoles. Luego se les abrió el entendimiento y hasta fue entonces cuando se dieron cuenta que era el mismo Señor Jesucristo el que estaba con ellos, el que les estaba enseñando y comió con ellos y de repente desapareció de la presencia de ellos. Y entonces dijeron ellos, versículo 32 dice, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Dice, ¿no ardía nuestro corazón mientras entendíamos su palabra? Conforme Él nos las explicaba, nuestro corazón ardía. ¿Qué quiere decir con que el corazón ardía? Bueno, son los efectos del impacto de la palabra de Dios enseñada por el Espíritu Santo, aclarada por el Espíritu Santo, aplicada por el Espíritu Santo. Son los efectos, podemos ver esto.
que esto que está hablando los discípulos, ¿verdad? De que ardía nuestro corazón, arde nuestro corazón cuando estamos muy conmovidos con las cosas de Dios, especialmente con el amor de Cristo al morir por nosotros. Cuando nosotros meditamos y verdaderamente vemos el gran amor de Jesucristo, de Dios, por nosotros los pecadores que no nos lo merecemos, entonces cuando verdaderamente aquello nos impacta, es lo que quiere decir arde nuestros corazones, arde nuestro corazón. Cuando tenemos nuestros corazones motivados por amor a Él, porque ahora yo he sido impactado por el gran amor que Dios me tiene a mí, ahora yo he crecido en amor por Él, y ahora lo que yo hago es porque lo amo a Él. Amén. Eso es cuando arde el corazón de las personas. Cuando experimentes deseos sagrados y de entrega. Cuando el Señor te habla y entonces te sientes con una gran motivación para vivir en santidad, para hacer una entrega de tu vida completa al Señor, aquellas áreas que no le has entregado al Señor, que siguen todavía bajo el control de la carne, bajo el control de Satanás, es cuando está el corazón encendido por la presencia del Espíritu Santo, por la palabra de Dios, cuando crecemos en santo celo e indignación contra el pecado, tanto en el de los demás como en el de nosotros mismos. Cuando nosotros llegamos a aborrecer nuestro pecado interno, cuando llegamos a aborrecer el pecado externo, es porque nuestro corazón está encendido en el fuego del Espíritu Santo. Cuando en cierta medida somos refinados y purificados, es por el fuego de nuestro corazón, por la presencia de Dios ministrándonos con su palabra. Cuando estamos muy motivados para hacer su voluntad. Cuando hay esa motivación de querer hacer la voluntad de Dios, es porque nuestro corazón está encendido, está como dijeron ellos, no ardía nuestro corazón. Así también, ¿verdad? Nosotros va a ser. Y por último, hermanos, compartiendo su palabra. Ya los versículos del 46 al 53, vemos, ¿verdad?, que podemos ver que, enfocándolo desde esta perspectiva de su resurrección y su palabra, vimos cómo podemos olvidar la palabra de Dios, cómo podemos aprender la palabra de Dios por ministerio del Espíritu Santo y su palabra, los efectos de recibir su palabra de Dios de la manera correcta, y luego es para compartir su palabra, porque en el versículo 45 les dice: entonces les abrí el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, ¿verdad?, el Señor Jesucristo, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Nos está diciendo, ustedes son los que tienen que llevar este mensaje. Ustedes son testigos, ustedes tienen que dar testimonio de estas cosas. Entonces vemos aquí que el Señor abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento a su palabra, a su voluntad. ¿Con qué propósito? Para que podamos abrir la boca y contarle a los demás acerca de Él. Es como ahorita, el propósito de todo esto no es nomás para aprender más cosas, es para que las compartamos con los demás. Compartamos con los demás que Cristo vive. Que Cristo vive y que Él quiere. Porque, hermanos, ¿cree usted que pueda una persona ser salvo sin creer en la resurrección de Jesucristo? ¿Podrá una persona ser salvo si no cree en la resurrección de Jesucristo? No, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice. Dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo.
Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. ¿Fijan? Entonces es una experiencia interior que se comprueba exteriormente. Lo que yo creí interiormente, ahora lo declaro con mis labios. Y eso es, diciendo, aquí interiormente Dios se da cuenta que eres salvo, pero exteriormente el mundo se da cuenta que ya eres de Cristo, porque lo declaras abiertamente. ¿Ha usted recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador de su vida? Yo no sé, yo le pregunto. Yo antes vivía sin Cristo, pero hubo un tiempo, un momento, un día en mi vida en el que yo entendí esto que ahora estoy compartiendo, y me arrepentí y le entregué mi vida a Jesucristo, y Él me transformó, me cambió, y todavía me está cambiando. Todavía. ¿Ha usted tenido ese momento, ese día de conversión, de nacer de nuevo? Si no, no es por casualidad que usted está aquí, es por el gran amor que Dios tiene, que Él quiere salvarlo, y lo trajo hasta este lugar en este día de resurrección para darle a usted la oportunidad de que usted comience también una nueva vida, que por así decirlo, usted pueda resucitar espiritualmente a una nueva vida. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar con actitud de oración, con nuestros ojos cerrados, nuestro rostro inclinado. Va a haber oportunidad para que usted haga lo que yo hice 40 años atrás, usted lo puede hacer ahorita, de entregarle su vida a Jesucristo. Y ahí donde está, en oración, ahí con toda sinceridad, vaya a Dios y dígale: Dios, perdóname, reconozco que soy un pecador, reconozco que estoy perdido y reconozco que si muero en este día estoy condenado. Pero gracias te doy porque ahora entiendo por qué vino Jesucristo, para perdonarme a mí y para salvarme a mí, que soy un pecador. Por esa razón, en esta hora, abro las puertas de mi corazón para que tú vengas, me perdones, me limpies y me llenes con la presencia de tu Santo Espíritu en mi vida, para que de hoy en adelante yo tenga tu poder para poder vivir de acuerdo a tu voluntad. Por eso es que te recibo como mi Salvador personal, único y suficiente. No confío ni en religiones, ni en buenas obras, ni en rituales, sino únicamente en la obra perfecta que Jesucristo hizo en la cruz y al resucitar. Te recibo como mi Señor, para que de hoy en adelante tú seas el que me gobiernes. Yo ya no quiero más gobernar mi vida, porque yo sé que eso es un caos y un desastre. Te recibo como mi Salvador y Señor por fe. Así todos en oración. Si usted acaba de hacer esta oración con toda sinceridad, acaba usted de hacer ese compromiso de seguir a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, le voy a pedir que en señal levante su mano en alto y la baja. Al levantar su mano, usted está mostrando que verdaderamente fue sincero en su oración, que hizo un verdadero compromiso y que usted está dispuesto a confiar en Dios para continuar siguiéndolo a Él en obediencia. Habrá alguien levantando su mano. Levántela y bájela. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga. ¿Alguien más que ha sido tocado por el Espíritu Santo? No le pelee a la voz de Dios, no le pelee a la bendición de Dios. No deje que su orgullo se interponga en lo que Cristo quiere hacer en su vida. Si usted siente un conflicto interno, deje de luchar contra Dios y ríndase. Ríndase y dígale: Señor, me rindo. Tómame, sálvame.
hazme una nueva persona. Eso es su oración. Levante su mano en alto si usted acaba de rendirse ante Cristo. Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Habrá alguien más levantando su mano antes de terminar? ¿Alguien más? No. Padre Celestial, estamos agradecidos a ti, Señor, porque sabemos que tú eres el que haces la obra, Señor, en los corazones de cada uno de nosotros. Y Padre, tú has visto a esos corazones que han elevado su oración, su arrepentimiento ante ti, que han levantado su mano en señal de que verdaderamente eso es lo que han hecho interiormente. Y Señor, te damos las gracias porque sabemos que es tu obra y que tú, Señor, has dicho que todo aquel que viene a ti, tú no lo echas fuera. Al contrario, tú lo recibes, tú lo perdonas, tú lo limpias, tú haces una nueva creación. Que ellos puedan creer en tu palabra, Señor, más que en sus sentimientos y sus emociones, y que puedan continuar firmes siguiéndote a ti, Señor, en obediencia. Gracias te damos, Señor, por este tiempo tan hermoso de adoración, de alabanza y celebración por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Señor, despídenos con tu bendición. Gracias, Señor, una vez más por la bendición de nuestras hermanas, que ellas siempre con excelencia preparan todo lo que preparan con excelencia. Bendícelas, Señor, fortalécelas, y ya sabemos que tú eres el que recompensa, Señor. Que podamos continuar celebrando junto con nuestras amistades y nuestros familiares en el resto de este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y sigan teniendo un buen día de resurrección.